Dios bendiga tu vida en esta preciosa hora, mi hermano. Estoy aquí porque quiero depositar sobre tu vida y sobre tu espíritu una palabra que me ha dado el Espíritu Santo de Dios. Y está en el libro de Isaías, mi hermano. Capítulo 14, versículo 28. Dice que el año en que murió el rey Acaz tuvo lugar esta profecía. Todos ustedes, filisteos, no se alegren de que se haya roto el bastón que los golpeaba, porque una víbora saldrá de la raíz de la serpiente. Su fruto será una serpiente veloz y venenosa. Los más desvalidos pacerán como ovejas. Los necesitados descansarán seguros, pero mataré de hambre a su raíz. Destruiré a sus sobrevivientes. Aleluya. Mis hermanos, esta palabra... Al leer esta palabra decía, Señor, ¿qué quieres decir con esta palabra? Hoy estoy aquí para darte esta palabra y dirección del cielo. El rey Acaz fue malo en sus caminos. El rey Acaz mandó a construir altares a ídolos en el pueblo de Judá. O sea, hizo lo que era malo delante de Dios. Y Dios permitió entonces que los asirios, que los filisteos destruyeran el reinado del rey Acaz, terminaran muriendo. Y Dios le dice, no te alegres, Filistea, de que haya muerto, de que haya sido muerto, no, que haya sido quebrada la vara del que te golpeaba. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? El Señor está diciendo que Dios establece a hombres y mujeres como autoridades en territorios y sobre naciones, en espacios. ¿Para qué? Para esparcir su luz, para esparcir su palabra, para esparcir el reino de los cielos en la tierra. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Hay veces que esa autoridad a la que Dios puso, posicionó, se corrompe, se pierde. Amén. ¿Y qué sucede? Aquí el rey Acaz terminó haciendo lo malo delante de Dios. Y entonces a quien Dios había puesto para ejercer autoridad, terminó rompiendo, terminó desviándose. Pero Dios dice, no te alegres, Filistea, de que la vara, el bastón del que te golpeaba, se haya quebrado. O sea, ¿por qué? Porque Dios, para manifestar su gloria, no necesita al hombre. Dios le da la oportunidad al hombre. Dios quiere que sea el hombre que sea un instrumento de él para ejercer su gloria en esta tierra. Entonces, esa es la comparación que establece Dios. Dios nos pone a ti y a mí como sus hombres para ejercer su poder, para golpear las tinieblas. Pero tenemos que estar atentos y apercibidos. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y el enemigo trata, según los deseos de tu corazón, romperte, desvirtuarte, cambiar el propósito y el destino profético que Dios tiene para contigo. El rey Acaz es un vivo ejemplo de esto y por eso Dios le habla en esta palabra a esos pueblos que habían destruido el reino de Judá debido a lo que ellos habían realizado, habían hecho lo malo, habían pecado delante de Dios. Entonces, mi hermano, vemos aquí como Dios le habla claramente a ellos, no te alegres porque se haya quebrado. O sea, Dios te establece con dominio. Dios te pone para que tú ejerzas una posición de autoridad, para que ese territorio en el que Dios te asigne, tú rompas, tú quebrantes el poder de las tinieblas. Pero ¿qué pasa? Quizás te puedas desviar, quizás nos podemos desviar de los primeros pasos a los que Dios te mandó a ejecutar con el tiempo. Y con eso, ¿qué pasa? El enemigo viene, dice esta palabra, y cuando logra ocupar la posición territorial de la autoridad a la que Dios estableció, ¿qué hace el enemigo allí? Comienza a desarrollarse, comienza a agarrar más fuerzas. Aquí dice que comienza esa serpiente, luego termina hasta en una terrible y veloz serpiente voladora. O sea que el enemigo se hace fuerte cuando logra ocupar la posición de una persona que Dios estableció como autoridad. Dios te ha establecido con autoridad. Trata de mantenerte firme en el Señor, de hacer lo que dicta su palabra, de no caer en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo logra destruirte y logra ocupar la posición y la autoridad que Dios te dio, entonces el enemigo desde esa posición se hará fuerte. Se hará fuerte. Demonios aumentarán sus ataques. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un lugar en el que Dios dictó expander su luz, pero ahora el que tenía que ejercer esa autoridad, que puede ser tú, que puedo ser yo, que puede ser tu hermano, tu hermana, se desvió y el enemigo ocupa ese lugar. Entonces comienza a incrementar sus ataques y a hacerse más fuerte. Siempre que el enemigo ocupe un territorio que es determinado por Dios, entonces desde allí se hará más fuerte y aumentará sus ataques demoníacos
a las naciones, a los pueblos, a los lugares, a las personas. Pero hay una promesa en esta palabra que dice, mi hermano, clarito acá, dice que aunque esto suceda, mis hermanos, dice el Señor que los necesitados descansarán seguros, los más desvalidos pasarán como ovejas, o sea, podrás comer los más desvalidos, los necesitados descansarán seguros, porque el Señor matará a esa raíz que ocupó el territorio de autoridad que Dios había llamado a ejercer. Dios destruirá a todos los sobrevivientes de esa raíz de mal que se fundamentó en ese espacio, en ese lugar donde debía ser esparcida la luz de Dios. Hay una promesa para aquellos que se sientan desvalidos. Hay una promesa para aquellos que se sientan que perdieron. Si alguien que estaba por encima de ti perdió, hoy vengo a decirte de parte de Dios que aunque te sientas indefenso, aunque te sientas inseguro, aunque hayas caído en las trampas del enemigo, porque alguien que estaba por encima de ti tenía que ejercer una posición y falló, se desvió y el enemigo ocupó esa posición y desde allí aumentó sus fuerzas, aumentó su ejército, aumentó sus ataques. Hoy vengo a decirte que esta promesa te dice que aunque te sientas cansado, Dios te dará la fortaleza, te dará alimento, te apacentará como oveja en el campo. ¿Cómo está la oveja apacentada que come en el campo tranquila porque no hay lobos alrededor? Dios cuidará y guardará a aquellos que aunque se sientan indefensos, sepan que su fuerza, su fortaleza y su refugio está en el Señor. Vengo para decirte de parte del cielo que no te sientas solo. Mantente firme creyendo en el Dios de tus antepasados, creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que te rescató, que te sacó de lo vil y menospreciado y te está llamando para una nueva temporada. Aleluya. Hoy yo le estoy hablando a alguien aquí que se siente que ha perdido la dirección en su vida, que se siente que sus pasos, su camino ha perdido el rumbo. Vengo para decirte que Dios tiene trazado un rumbo para ti, que Dios te guardará y destruirá esa raíz de maldad que logró ocupar la posición donde tú estabas llamado a ejercer fuerza. No pierdas el rumbo, aunque otros lo pierdan, tú no lo pierdas, porque hay una promesa que reposa sobre ti, hay una palabra que está sobre tu vida. Desde este monte estoy aquí para decirte de parte de Dios, mantente firme en la palabra de Dios, no ignorando su dirección y no ignorando su palabra, porque recuerda que como el enemigo destruye a los hijos de Dios a través del propio deseo muchas veces de su corazón que no está en la voluntad de Dios. El enemigo se disfraza para destruir a los hijos de Dios como ángel de luz y no utiliza una palabra contraria muchas veces a la de Dios, sino que utiliza la misma palabra de Dios para confundir a los hijos de Dios y luego que los confunde destruirlos y desde esa posición aumentar su fuerza, aumentar su ejército para seguir expandiendo la oscuridad y la maldad. Pero yo sé que tú hoy con esta palabra reflexionarás de lo que esté pasando a tu alrededor y dirás, mi territorio no lo entregaré, mi territorio no lo ocupará el enemigo ni agarrará más fuerza. Si mi vecino, mi hermano, si aquel que yo conocía o aquel que estaba por encima de mí perdió la autoridad a la que Dios le llamó a ejercer por los deseos de su corazón contrario a la voluntad de Dios, yo me posiciono como Sama y yo digo, por aquí no pasará el enemigo no me quitará lo que es mío. Aleluya. En el nombre de Jesús bendigo tu vida y declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra penetra y se adentra en tu espíritu para que la dirección del Espíritu Santo de Dios te acompañe. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Te habló tu amigo, tu hermano, Robert Rodríguez, con esta palabra desde este monte que ha hablado el Espíritu Santo a mi vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Ora por tus líderes, ora por tu cabeza espiritual, por tu padre, por tu madre espiritual. Ora por aquellos que están a tu alrededor, porque nadie está exento de caer. Pablo dijo en una de sus cartas, mire que el que se crea estar firme no caiga. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes, llenando nuestras lámparas constantemente, de forma diaria, porque no se sabe el día ni la hora en que vendrá el maestro y no se sabe muchas veces las maquinaciones que trama el enemigo, lo que está incubando para desarrollar esa serpiente que se haga más fuerte. La palabra es clara y es contundente, pero nosotros debemos pararnos, los hijos de Dios, a hacer frente y decir, Satanás, por aquí no pasas, Señor te reprenda. Bendigo tu vida en el poderoso nombre de Jesús.
Que tengas un hermoso y bendecido día. Shalom.